En el bloque anterior, Fantini planteaba otro de los temas que aborda en el libro, y es cómo de alguna manera de ciudadanos hemos pasado a ser en el marco de las redes sociales y la forma en que, aún sin ser conscientes, se nos está digitalizando, ¿no? Hemos terminado siendo usuarios. ¿Podría desarrollar más ese punto? Y finalmente usted deja una pregunta planteada en el libro, y es cómo ir al rescate del ciudadano, ¿no? Y dejar el usuario de lado. Bueno, en una teoría de la historia desde el punto de vista de la evolución de la propaganda política, yo en un libro anterior que se llama Abaddon, desarrollo la siguiente visión. La propaganda política primero tuvo al creyente, el poder religioso amedrentaba, hacía sentir inferior mediante la grandilocuencia de la arquitectura de los templos, de los ropajes sacerdotales, de la imponencia de los altares. Del creyente se pasa al súbdito de la monarquía, pero la monarquía conserva la misma forma intimidatoria de propaganda política. Entonces, el súbdito es alguien que se intimida frente a la grandilocuencia arquitectónica de los palacios, los ropajes, los carruajes. Luego vamos a pasar al ciudadano, ¿no? Con la irrupción de la democracia, el concepto de Estado de Derecho. Al pasar el poder a la ley, ¿no? Al tener el Estado de Derecho como habían tenido los antiguos griegos, aparece el ciudadano, ¿no? Pero automáticamente va a aparecer el hombre masa, ¿no? El hombre masa es la multitud. La propaganda usa como medio intimidante la masa, la multitud. Quien se siente fuera de la masa se siente intimidado porque se siente fuera de la historia, se siente huérfano de la historia y a la intemperie histórica. Ahora el ciudadano, después de que los totalitarismos en gran medida cayeron, no todos, pero la etapa del hombre masa en gran medida ha pasado, vemos que el riesgo del ciudadano, la amenaza al ciudadano, lo da el usuario. El riesgo de que el ciudadano pase a ser el usuario, ¿no? Y pueda ser, ahí dejamos de toda una historia que siempre la propaganda actuó por intimidación, siempre haciendo sentir inferior, ¿no? Frente a la religión, frente a la creencia, frente a la realeza, frente al líder de la multitud, frente a lo que sea, pero siempre inferior, intimidado. Ahora se pasa de la intimidación a el manejo, la manipulación, ¿no? El usuario es manipulable porque está entregando todos los datos para que se constituya una psicografía, ¿no? A través de las redes sociales, los expertos pueden realizar psicografías de los usuarios, conocer sus filias y sus fobias. Una vez que yo conozco del usuario sus filias y sus fobias, primero puedo alimentarlas, incluso con hechos reales o con fake news, ¿no? Con hechos falsos. Yo alimento filias y fobias. O relatos sesgados. Claro. Y en un momento determinado paso a guiarlo y a llevarlo a votar a tal o a cual. Ese es el hombre manipulado. ¿Y no somos todos hoy en día usuarios manipulados? En gran medida lo somos, y somos esclavos de las redes. Las redes sociales, yo siempre aclaro que yo no critico las redes sociales. Criticar las redes sociales es como criticar el océano. Es algo absurdo. Ahí está el océano y está. No es ni bueno ni malo. Es. ¿No? Lo puedo usar para la navegación o puedo ahogarme en él, ¿no es cierto? En las redes hay muchísimos instrumentos democratizantes, muchísimos instrumentos de control de poder, muchísimos instrumentos valiosísimos para hacer una sociedad mejor, y también hay acechanzas. Ahí el antídoto pareciera ser la educación, ¿no? La educación es una de ellas, no perder de vista la formación, pero sobre todo tener en claro a la hora de hablar de la democracia y de los riesgos actuales,
del odio y de la violencia como instrumento político de los nuevos liderazgos demagógicos, es importante tener en cuenta el riesgo de ensimismarse. En las redes están las aldeas, ¿no?, del ciberespacio, en la cual yo me siento en mi zona de confort. Yo paso a habitar una ciberaldea en la cual todos comparten mis filias y mis fobias. Sin ser consciente que son los algoritmos que te ponen ahí y te rodean de gente que piensa igual. Yo solo leo y escucho a aquellos que piensan y sienten lo mismo que pienso yo. Entro en un proceso de ensimismamiento que primero me vuelve intolerante hacia lo que me contradice. Bien. Pero usted... Y segundo, y termino con esto, termino dejando de lado mi razón para pensar con mi emoción, ¿no? A la política, cuando la política se vuelve emocional, es cuando el odio, que es un sentimiento, no es un razonamiento, encuentra el camino allanado para imponer. Y los fanatismos. Pero me gustaría preguntarle al panel, ¿qué tan lejos les parece que estamos de toda esta descripción? A mí me gustaría detenerme en la introducción que hizo Fantini del enfoque que yo creo que es un poco demasiado indulgente para la sociedad uruguaya. En general, uno cuando ve desde el exterior cómo se mira el Uruguay, yo siento que se mira con un dejo de condescendencia, de bueno, ustedes no son tan así, en fin, en la región, son un poquito mejores y qué sé yo. Es más un tema de proporción de mercado que de valor en sí mismo. Y de desconocimiento de la historia de la realidad uruguaya, porque como el Uruguay es un país tan pequeño y con 2 o 3 estereotipos, la gente se las arregla para entender el Uruguay. El Uruguay tiene una historia muy compleja, tiene un presente muy complejo y tiene un pasado reciente muy complejo. Y no es fácil encasillarlo y decir, bueno, acá en Argentina está la grieta y en Chile son mejores y acá en Uruguay. Cada país tiene su particularidad. Hay un detalle que me parece que en su análisis, que yo respeto mucho, que no tiene en cuenta, y es que por primera vez, casi en un siglo, el Uruguay tiene una experiencia de un gobierno de un partido único en el sentido de que tiene el control absoluto del poder legislativo. Hay que remontarse 65 años para atrás para encontrar un periodo similar y que duró poco y que a pesar de eso igual tenía coparticipación a niveles de poder. Este periodo histórico en Uruguay es excepcional, absolutamente excepcional. No tiene coparticipación en el poder. Y eso que fue el sustrato de la democracia uruguaya, luego de la última guerra civil de 1904, que fue la convivencia en democracia y en libertad de los partidos políticos mayoritarios, hoy no rige en el país. Por razones que no es del caso analizar ahora, pero es un hecho. Como usted dice, el océano es un hecho. Bueno, esto que estoy diciendo a usted es un hecho. Y entonces, ese hecho empieza a tener miradas edulcoradas porque había un señor Mujica que era un personaje pintoresco, que tenía una perra de 3 patas y que andaba por el mundo vestido informalmente y que hacía discursos. Y eso terminó siendo el Uruguay para la gente. La marihuana, Mujica, etc. La realidad uruguaya es muy diferente a esa. Es la de una intolerancia cimentada y alentada desde el poder, desde la mayoría absoluta hegemónica, durante 3 periodos consecutivos. Y eso sí que es una cosa que no tiene antecedentes en el Uruguay moderno. Por lo tanto, cuando se tiende a mirar el Uruguay desde el exterior y se mira con esa mirada complaciente y condescendiente, se olvida muchas cosas. Y esta que le estoy señalando es quizás el detalle menos importante y que a mi juicio pone en entredicho todos los análisis que se hacen a partir de ignorar este elemento fundamental. ¿Coincidís, Alfredo? La muestra de que la intolerancia está llegando es escuchar un rato a Pascal. Yo pensé exactamente. Mi libro habla de cómo está llegando a la intolerancia. Que dije que no fuera cierto. El fomento de la intolerancia de hace 15 años por el partido monopólico de gobierno. No digas disparate. No digas disparate. Alfredo, ¿qué dije que no fuera cierto? Lo que acabo de decir. Lo que acabo de decir. El fomento de la intolerancia por el partido monopólico. Hechos. Es mentira lo que yo dije. Es mentira que es la primera vez en el siglo que hay un gobierno hegemónico. Señores, no es mentira, es verdad. Por lo tanto, no puedes decir que yo estoy mintiendo. Señores, por favor, Fantini, estos meros segundos esto mismo no le han hecho cambiar la perspectiva de nuestra realidad. El hombre se va a ir a escribir otro libro después de acá. La verdad es una sola. Por favor, primero porque el libro no tiene la mirada cándida que describía él, no sé de dónde saca, no es una cosa así. Segundo, yo el Uruguay lo opino, yo he venido 1000 veces, trabajo para muchos medios de Uruguay, vengo desde hace mucho. O sea, no me hace falta leerlo en los diarios argentinos al Uruguay, yo lo analizo desde acá,
¿no? Y de la cantidad de gente que conozco, la política, y estoy muy involucrado con este tema. Así todo, quiero ser respetuoso y yo no quiero entrar en la interna del Uruguay porque no corresponde que lo haga y porque me siento muy incómodo si me empujan a ese rol. Lo que quiero decir es que el libro no tiene una mirada cándida ni está describiendo, no habla del milagro uruguayo ni nada por el estilo. Está señalando un rasgo que es objetivamente así. Era un país donde en la política había más facilidad para la conversación, para el diálogo que en los otros países. Y eso se está perdiendo. Yo vengo notando que va subiendo el tono, que va subiendo la agresividad. Lo veo en los últimos años de una manera preocupante. Lo acaba de ver acá. Acá mismo le acabas de dar el principal argumento al hombre. Yo le explico el motivo, y yo le estaba explicando el motivo de ese proceso. Se lo podés explicar sin gritar. Graciano, ya pudiste hablar. Yo lo que quiero terminar una cosita cortita. Breve, porque así pueden hablar. Sí, por supuesto, pero si somos tolerantes, capaz que podemos hablar todos. Yo lo que creo, sí, en Uruguay el problema que tiene... hablar que los tiempos de la televisión son tiranos. La tirana es la conductora. Pero, no es así. Perdón. Y usted sabe. Yo creo que el tema, más allá de usuarios, el gran problema en Uruguay y en otras partes del mundo es que los ciudadanos se convierten en consumidores. Entonces me parece que ese es un problema y que en Uruguay no somos ajenos a eso, que se da a nivel global. Yo creo que las redes sociales siguen pesando, siguen siendo... creo que acá la partidocracia uruguaya tiene un peso que no lo tiene en otros lados y eso también pesa. Es decir, la virtud nuestra creo que es bastante tenue, pero creo que hay que defender la muerte, porque me parece que es lo que nos garantiza poder desarrollarnos como democracia. Pero me preocupa un poco en todo esto qué rol juega el periodismo, ¿no? Más allá de las redes sociales. Por ejemplo, por lo que ha pasado en su país, porque si uno ve un canal de televisión, ve un país. Si cambia de canal, ve otro. Y ahí creo que no son solo las redes sociales, sino, bueno, ese rol de construir ciudadanía que el periodismo a veces creo que ha dejado a un lado por intereses personales, políticos y demás. Capaz que después me puede responder respecto a eso. Y también usted hablaba de los niveles de intolerancia de la sociedad uruguaya que se advierten como positivos a la hora de, bueno, exigir más a los mandatarios. Pero yo creo que hay un fenómeno que se está dando también que es, bueno, ¿dónde está el límite de que eso sea positivo y que eso se vuelva, de algún modo, cuando se extrapola demasiado, cuando se exagera demasiado? Bueno, todos son lo mismo. Todos tienen corrupción, todos se han comportado de determinada manera, todos han hecho mal manejo de los dineros públicos o mala gestión. Y bueno, pensando en lo que ha pasado en Brasil, la cantidad de personas que no fueron a votar, pensando en Uruguay, la cantidad de votos en blanco y de indecisos, ¿dónde está el límite entre ser intolerantes y ser antisistémicos? Y en eso, ¿qué rol juega el periodismo, no? Me dejás si yo le sumo dos preguntas más y así ya queda el paquete armado. Las últimas reflexiones del... Claro. Voy a aprovechar la presencia de Claudio, no para decirle cómo tiene que él escribir los libros, sino para hacerles preguntas, ¿de acuerdo? A ver, Claudio, tú hablas de las sociedades menos tolerantes a la arbitrariedad del poder. Cuando hablas del poder, ¿te referís exclusivamente al poder político? Esa es una. La otra pregunta, los sistemas presidencialistas que son tan comunes en Uruguay, en el caso, citaste Brasil, Argentina, con presidentes incluso con más poder que aquí en Uruguay. Los sistemas parlamentarios tan comunes en Europa, ¿no serían como un, no digo perfecto, pero antídoto para justamente frenar esas arbitrariedades del poder? Y por último, la tentación de las reelecciones, ¿no? Que tan frecuente últimamente, ¿no son una mala señal precisamente para ese freno? Sí. Bueno, ruego brevedad. No, me rogás lo imposible, pero en todo caso voy a tratar de resumir en una respuesta lo más breve que se pueda. El tema del periodismo en la Argentina creo que es un caso a atender porque somos una muestra de la patología del país. Los periodistas tomamos bandos y actuamos no como periodistas sino como miembros de tal o cual bando. A mí me pasa, por ejemplo, que al analizar el fenómeno de Bolsonaro, cuando yo planteo, no está bien, pero esto de describir a Lula como si fuera Pol Pot y el PT como si fuera el Khmer Rouge, sencillamente es falso. Ni Lula fue el del Pol Pot, ni el PT fue el Khmer Rouge, ¿no? Y sin embargo ya me salta, entonces sos lulista, ¿no? O si digo que el gobierno de Evo Morales fue el mejor gobierno en lo interno. Para mí Evo Morales es el peor presidente, el peor líder, un pésimo líder a nivel latinoamericano,
pero desde la década del 50 del siglo pasado hasta la actualidad, el que logró mejores resultados en estabilidad política y en crecimiento económico, y eso es objetivamente así, lo que no quiere decir que sea partidario de Evo Morales. O sea, yo necesito recuperar el lugar de observación para poder hacer crítica política, porque a eso nos dedicamos los analistas, los que hacemos periodismo de análisis, a hacer crítica política, no a estar en un bando y criticar solo al del otro. Yo en la Argentina fui muy crítico a Menem, hipercrítico al kirchnerismo, y soy crítico de Macri porque esa es mi función. Bueno, los macristas se ponen locos y me acusan de haberme vuelto kirchnerista y ese tipo de cosas. Es muy importante despertar anticuerpos para que esas patologías no entren acá. Bien, y de las preguntas que planteaba Alejandro, eran muchas y muy interesantes, y las resumo en la última. Para mí es muy importante de momento evitar las reelecciones, y para mí también sería importante empezar a debatir los sistemas parlamentarios. No ha sido una ultra necesidad en Uruguay, porque en Uruguay los gobiernos de centro derecho y de centro izquierda han tendido a actuar más como servidores públicos, porque hay una sociedad que ha sido siempre más exigente contra la arbitrariedad del poder. Bien. No digo perfecta, no digo idílica, digo simplemente un poco más exigente de lo que son sus vecinos. No Noruega ni Nueva Zelanda, los vecinos, los del barrio. Bien. ¿No es cierto? Y en ese sentido sí creo que en el resto de la región el parlamentarismo es una alternativa a tener en cuenta. La recomendación desde Esta Boca es Mía es que efectivamente lean el libro para poder profundizar en el análisis, estés de acuerdo o no, pero siempre es una mirada que abre perspectivas, de Claudio Fantini. ¿Cuándo se presenta el libro? Mañana miércoles a las 19 horas en el Hotel Splendor en Punta Carreta. La entrada es libre y gratuita. Bien. 19 horas. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a vos, Victoria. Nosotros hacemos una pausa y ya regresamos con las reflexiones finales.